Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Punto de vista de Tai Lung. ¿Estás seguro de que no eres vengativo? ¿No albergas ira ni odio? Me preguntó Tigresa mientras avanzábamos lentamente por el camino que conducía al pueblo del Palacio de Jade. Estábamos muy cerca del Palacio de Jade y no esperaba que el olor ni el paisaje me resultaran tan familiares después de 2 décadas. Nada ha cambiado. Miré a Tigresa que caminaba hacia atrás frente a mí. Ella me miraba a los ojos, observaba mi expresión facial mientras intentaba encontrar algo en mí. Se había vuelto bastante dócil en nuestro viaje de 1 día y medio, pero estaba inquieta nuevamente ahora que estábamos tan cerca del Palacio de Jade nuevamente. Kitty, te dije que mi intención no era tal cosa, dije. El sonido de mi voz seguía siendo tan agradable y profundo como antes, pero había un dejo de molestia. Solo quiero asegurarme. Sí, estoy segura de que sí. Pero tienes que entender que 20 años es mucho tiempo para que una persona cambie y para que esa rabia infantil se disipe, dije. La razón por la que estaba tan furioso en la película era porque todavía albergaba odio hacia los demás. El odio y la ira eran como fuego y combustible. Pero esta vez, tuve la experiencia de otra vida que me dio la oportunidad de mirar las cosas como eran, sin rabia, sin odio y sin ignorancia. Para ser sincero, no se equivocaron con lo que hicieron. Poniéndome en su lugar, pude entender por qué hicieron lo que hicieron. Pero definitivamente tampoco estaban en lo cierto. Eran solo mortal. Imperfecto. No los odio por su imperfección, nadie es perfecto. Y sin ese odio, mi ira se fue apagando poco a poco. Después de todo, el fuego no podía arder sin combustible. Eso es exactamente lo que me preocupa. Te encerraron durante 20 años por acciones que no merecen tal castigo. Ella dijo, estaba insinuando que soy una buena persona y aceptó que Owa y Shifu estaban equivocados. Qué lindo. No se logra la paz interior aferrándose al pasado, dije moviendo la cabeza y riéndome. Quizás mi lado bueno se note con mi infamia, pero tampoco soy un santo. He hecho cosas que han marcado a la gente de por vida, dije mientras la imagen de Wu Bao me venía a la mente. Wu Bao, en muchos sentidos, me recordó a mi antiguo yo. Estaba lleno de odio y rabia que se negaba a dejar ir. Llegó al punto de que se convirtió en su salvavidas, en toda su identidad. Lo hizo fuerte, muy fuerte y peligroso, pero al final le costó todo. Estaba tan cegado por el odio que olvidó su deber de proteger la ciudad. Si hubiera conocido a su padre, ¿se habría sentido orgulloso de lo que hizo? Al final, odiar a alguien es odiarse a uno mismo. ¿Pero qué pasa con el pergamino? Preguntó. ¿Qué pergamino? El pergamino del dragón. Parpadeé y dije. ¿Te refieres al pergamino vacío? ¿Qué significa eso? Ella entrecerró los ojos. Significa que no necesito nada especial ni mágico para hacerme grande. No necesito ser un guerrero dragón, porque soy Tai Lung. Eso es suficiente, declaré con una sonrisa. ¿Qué? ¡No! Quiero decir, ¿a qué te refieres con un pergamino vacío?
Olvídate de eso. Lo sabrás a su debido tiempo, dije, ya que no me molestaba en explicar el significado de eso. Debería descubrirlo bastante pronto. Continuamos caminando por el camino, recorriéndolo cuesta arriba hasta que me detuve a contemplar el paisaje que se presentaba ante mí. ¿Qué? Dije en un tono casi vulnerable mientras caminaba lentamente hacia el nivel más alto y miraba hacia la aldea y el gran templo en la cima de la montaña lejana. Fue fascinante. Fue hermoso. Fue. A casa, dije y exhalé. No pude evitar sonreír mientras miraba el palacio de Jade ubicado en la cima de la montaña. Parecía que había pasado mucho tiempo y que era ayer cuando vivía en el palacio y practicaba mi kung fu sin descanso. Dios mío, me puso emocional y esas cosas. Me quedé mirando el paisaje durante un largo rato antes de centrarme en el pueblo y sus habitantes, que estaban en plena evacuación. Gatita, ve y diles que pueden regresar al pueblo, le dije a Tigresa. ¿Y tú qué vas a hacer? Me preguntó, y esta vez no con tono acusador, sino con genuina curiosidad. El palacio de Jade, dije. No vas a quemarlo solo para destruir el legado de Owai, ¿verdad? ¿Eh? La miré como si fuera estúpida. ¿Por qué quemaría el palacio que alberga un conocimiento ilimitado de kung fu y sabiduría generacional solo por despecho? ¿No has escuchado nada de lo que dije antes? Y yo iba a destruir el legado de Owai superándolo. Negué con la cabeza. Vete, dije, y ella me dio una leve sonrisa antes de correr hacia el pueblo. Después de que ella desapareció de mi vista, dejé escapar un suspiro mientras sentía que algo se acumulaba en mi corazón. No esperaba que ver el palacio de Jade me afectara tanto emocionalmente. También sentí un nudo en la garganta por lo que estaba a punto de hacer. Es hora de que finalmente conozca a mi padre después de tanto tiempo. ¿O debería decir maestro Shifu? Cambio. El cielo retumbó y un relámpago lo partió en dos, seguido de un estruendo atronador. Un vendaval ecléctico sopló a su alrededor, anunciando una tormenta inminente. Era temprano por la mañana, justo antes del amanecer. El sol aún no había salido, pero ya empezaba a brillar. Sin embargo, las nubes oscuras habían apagado esa pequeña luz y habían convertido el día infantil en noche. Los relámpagos continuaban destellando entre las nubes oscuras mientras corría hacia el palacio de Jade, mi hogar. Subí las escaleras y pasé por los campos de entrenamiento, las casas, los mercados antes de llegar a la cima de la montaña. En poco tiempo me encontraba frente a la puerta de entrada al palacio de Jade. Respiré profundamente y abrí aquellas puertas gigantes decoradas. Miré hacia arriba y me encontré con otro tramo de escaleras, pero este conducía directamente al palacio de Jade. Eso no fue todo, ya que vi al propio Shifu de pie en el último tramo de escaleras. Estaba allí de pie, con los brazos en la espalda, como un anciano digno. Lo miré con una expresión absolutamente estoica. Mis ojos podían captar su figura con claridad incluso desde lejos. Cuando cerró los ojos y cuando el cielo brilló intensamente, hice mi movimiento y con el silencio de un felino, lo alcancé. Me quedé frente a él, mientras el estruendoso trueno sacudía el cielo. Shifu abrió los ojos. Y cerré mi corazón. Punto de vista de Tai Lung. Su rostro se arrugó para mostrar una expresión severa y seria mientras abría los ojos. Sus ojos temblaron y pude ver sus emociones burbujeando en su profundidad, pero su expresión permaneció dura y estoica. ¿Has envejecido, Shifu?, dije mientras observaba atentamente su cabello blanco y las arrugas de su rostro. Han pasado 20 años, pero su rostro parecía haber envejecido el doble. No puedo decir lo mismo. Te ves exactamente igual que ese día, dijo Shifu, su voz estaba cargada de demasiadas emociones y un distanciamiento mal disimulado. No podía entender qué estaba sintiendo. En efecto. Lo que sea que Owai hizo para mantenerme a raya impidió que mi cuerpo se moviera e incluso envejeciera, dije riendo. Hablando de eso, escuché que Owai había fallecido. ¿Lloraste por él? ¿O te mantuviste estoica como cuando me llevaron? ¿Qué quieres, Tai Lung? ¿Qué quieres decir, maestro? Pregunté y extendí mi mano. Estoy en casa.
Esta no es tu casa y yo no soy tu amo, dijo con voz severa, aparentemente carente de emoción, pero eso era porque estaba sintiendo demasiado y no sabía a qué emoción responder. ¿Por qué dices eso? Sé que no lo dices en serio. ¿En serio? ¿Así será? Pregunté. Así es como debe ser, dijo y se puso en postura. Responsabilidad y deber. Eran cadenas que le impedían mostrar su verdadero yo. Owei le dio una enorme responsabilidad sobre sus hombros, y él tenía un deber como maestro del Palacio de Jade. Ni siquiera podía mostrar sus verdaderos sentimientos y llevaba una máscara. Así es como debe ser, ¿eh? No te preocupes, romperé esas cadenas tuyas, Shifu. Sacaré a la luz tus verdaderos sentimientos. Después de todo, era con el verdadero Shifu con quien quería hablar, no con este viejo panda rojo obligado por el deber, ni con el amo del Palacio de Jade. Quiero ver a mi padre. Así sea, dije y me elevé hacia el cielo. Un leopardo de las nieves moderno puede saltar hasta 20 pies de altura, ahora imagina lo alto que podría saltar yo. Giré en el cielo y descendí rápidamente como un meteorito con una patada de martillo. Shifu era ágil y había visto mi ataque venir a kilómetros de distancia. ¡Irum! Los escalones crujieron y quedaron completamente demolidos bajo mi patada. Pisé fuerte el suelo mientras una enorme roca se levantaba del suelo. Le di una patada lateral y la envió volando hacia Shifu. ¡Ah! Gritó Shifu y con un ataque infundido con ki, rompió la roca 10 veces su tamaño con un destello verde. Sabía que iba a hacer eso porque detrás de él estaba el Palacio de Jade. Shifu preferiría morir antes que ver el Palacio de Jade destruido. Por lo tanto, en lugar de esquivar fácilmente con su velocidad, decidió romper la roca. Usé los escombros como cobertura y de repente aparecí frente a él. Reprimí la mayor parte de mi fuerza y le lancé una patada. Logró bloquear mi patada, pero la fuerza detrás de mi ataque lo envió volando dentro del Palacio de Jade. Su pequeño cuerpo rompió la puerta cerrada en el proceso. ¡Bum! Todo lo que hice fue para hacerte sentir orgulloso. Grité mientras corría a 4 patas hacia él. Le di un puñetazo, pero fue tan rápido que literalmente desapareció de mis ojos y me golpeó en el abdomen. Di un paso atrás, pero no recibí daño. Mi piel era lo suficientemente gruesa como para ignorar todos los ataques que su pequeño cuerpo pudiera lanzarme. Se especializa en velocidad y conocimiento, después de todo, no estaba preparado para pelear con alguien como yo. Shifu utilizó su increíble velocidad para ponerse detrás de mí y apuntó a mi nuca, pero yo ya había anticipado su movimiento. Rápidamente me di la vuelta y agarré su pierna antes de tirarlo al suelo. Se formó una grieta similar a una telaraña mientras él apretaba los dientes de dolor. Él era más débil que yo y estaba muy lejos de su mejor momento. Luchar contra mí era un suicidio. Yo lo sabía y él lo sabía aún mejor. Pero me traicionaste. Grité mientras sentía que la verdadera ira brotaba brevemente dentro de mí. Liberé mis garras y lo golpeé, pero él se apartó. Mis garras dejaron una herida cortante en el piso de mármol. Shifu recobró el aliento y sacó una daga de una de las que había en la colección del Palacio de Jade. Luego nos alejamos de nuestra posición y nos encontramos en un choque de garras y espadas. Una chispa de fricción dictó un empate, por lo que nos movimos de nuevo solo para encontrarnos en un lugar diferente. Hice lo mejor que pude para mantener la velocidad de Shifu mientras usaba los pilares del palacio como punto de apoyo para disparar de un lugar a otro. Continuamos nuestra batalla y terminamos empatados en cada ocasión. No porque fuéramos iguales en fuerza, sino porque ambos nos frenábamos. Ni siquiera nos apuntábamos el uno al otro, sino a nuestras armas. Las acciones hablan más que las palabras, especialmente para personas como nosotros que nos dedicamos al Kung Fu. Sus ojos temblaron cuando se dio cuenta de que no era agresivo. Mis ataques no contenían verdadera ira, mucho menos el odio oscuro que él esperaba. Me miró con los ojos muy abiertos y llenos de lástima. Mostró una apertura en su comprensión y mi cuerpo entrenado aprovechó esa apertura por instinto mientras le daba una patada en el estómago como si fuera un balón de fútbol. Su pequeño cuerpo se estrelló contra el techo mientras volaba hacia el cielo oscuro y atronador.
Aterricé en el suelo y, con un salto que destruyó el piso de mármol como si fuera vidrio, salí disparado como un misil. Cuando llegué hasta Shifu, le di un puñetazo potente que se sincronizó con el trueno. Una enorme onda expansiva silenció el cielo mientras el pequeño cuerpo de Shifu volaba más alto. Pateé el aire con todas mis fuerzas y la onda expansiva me impulsó hacia arriba nuevamente. Ambos estábamos volando hacia el cielo y cuando finalmente nos quedamos sin impulso, me posicioné sobre Shifu y lo pateé hacia abajo desde el cielo. Su cuerpo cayó rápidamente del cielo y se estrelló contra el techo del palacio de Jade y golpeó el suelo de mármol. Me impulsé y caí al palacio de Jade al doble de velocidad. El aire me envolvió cuando solté un rugido y retiré el brazo para dar el golpe final. ¡Yaar! Grité mientras Shifu yacía en el suelo de mármol, cerrando los ojos y con una sonrisa en su rostro. Aceptó su muerte. Una onda de choque sacudió todos los cimientos del palacio de Jade y destrozó la parte exterior de los pilares. Un enorme cráter de 5 pies fue tallado en el suelo de mármol cuando mi puño fue colocado firmemente al lado de la cabeza de Shifu. Me quedé sin aliento cuando él me miró. Sus ojos reflejaban confusión y temblaban. ¿Me dejas pudrirme en la cárcel durante 20 años? Lo acusé mientras su mandíbula temblaba, demasiado aturdido para hablar. Había perdido, su deber como maestro del palacio de Jade estaba cumplido, así que ahora permitía que sus verdaderos sentimientos se mostraran en su rostro. La máscara, que alguna vez fue estoica, dio paso a emociones crudas cuando su rostro se transformó en uno de tristeza y arrepentimiento. Vi a mi padre. Y él estaba desconsolado. Yo, siempre he estado orgulloso de ti, dijo Shifu con una voz desgarradora y un susurro. Te amé demasiado como para ver en lo que te estabas convirtiendo. De verdad, lo siento, dijo y, mientras su voz grave llenaba el espacio vacío del palacio de Jade, sentí que se me rompía el corazón. No, no quiero tus disculpas. No, por eso dije mientras lo miraba a los ojos. Permití que mi vulnerabilidad saliera a la superficie, pero solo brevemente. Te rendiste conmigo, declaré mientras sus ojos se abrían de par en par. Dejé que el silencio lo ayudara a procesar mis palabras. Después de un rato, sus ojos se abrieron y sus pupilas se dilataron mientras me miraba. Gigantescas gotas de lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Él se dio cuenta. Saqué mi mano del cráter y me levanté, alto y poderoso mientras daba un paso atrás. Le permití que por fin me mirara después de todos estos años. Era la primera vez que me volvía a ver. A veces la gente ve lo que quiere ver en lugar de la realidad. Ese fue el caso de Shifu, que solo me vio como un villano y un error después de lo que le dijo Owai. Pero ahora, finalmente me vio. Él no solo vio a alguien con oscuridad en su corazón, ni a alguien que había tomado el camino equivocado, ni tampoco su error. Me vio, Tai Lung. En todo lo que soy. Yo era más que un error, más que un villano, más que una oscura obsesión. Él vio a su hijo. Cuando Owai dijo que vio oscuridad en mí, esperaba que le dijeras que estaba equivocado. Pensé que al menos te pondrías de mi lado y tratarías de salvarme de lo que fuera que Owai vio, pero no hiciste nada. En este punto, no estoy enojada ni te odio por tus acciones. Pero tu inacción me ha lastimado hasta el día de hoy. Dejaste de creer en mí en el momento en que Owai te dijo lo contrario. ¿Alguna vez se te ocurrió que tal vez solo necesito a alguien con quien hablar? ¿Alguien que me enseñe? ¿Alguien que me muestre cómo ser mejor? Dije mientras bajaba la cabeza y cerraba los ojos, mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. No tenías fe en mí. Creíste todo lo que te decía Owai y pensaste que no tenía salvación, que habías cometido un error y eso era todo. En lugar de ayudarme, me abandonaste en un calabozo y dejaste que el silencio y el aislamiento me enseñaran. La razón por la que eso me duele tanto es porque te consideraba un padre, dije y mi voz se volvió un poco temblorosa, perdiendo su firmeza. ¿Qué padre se rinde con su propio hijo? Eso es lo que me ha hecho daño hasta el día de hoy. Ya no soy como antes, he adquirido conocimiento y sabiduría de una vida diferente. He sido capaz de analizar la situación tal como era, desde una perspectiva externa. No estaba equivocado.
pero yo era su hijo, al mismo tiempo que un extraño. Y, desde la perspectiva de un hijo, sentí que mi corazón sangraba por su traición. No era solo mi sueño, sino también el de Shifu, convertirme en el guerrero dragón. Quería ser el guerrero dragón, el héroe que salva al mundo y un motivo de orgullo para mi padre. Y él siempre estaba muy orgulloso de mí, diciéndome lo grandioso que era. Me prometió que estaba destinada a hacer grandes cosas, me empujó hasta mis límites y yo hice lo mismo. Sin embargo, cuando Owai me rechazó, no estaba allí para consolarme ni explicarme las cosas. Cuando mi orgullo se desplomó y mi ambición se vio negada, él no se quedó conmigo y siguió a Owai. Era un sueño que ambos compartíamos, pero cuando se rompió, él me dejó en un barco que se hundía, abandonándome para que me las arreglara con los pedazos rotos de un sueño que se disolvía. Lo miré en busca de orientación y dirección cuando Owai me nombró villano, pero me dio la espalda. Es el fin, Tai Lung. Fue mi error. No puedes salvarte. Él nunca creyó en mí. Mi padre me entregó por una profecía. Y eso me mata. Desde el principio no creyó que Po fuera el guerrero dragón, pero nunca se rindió y al final pudo cambiar. ¿Creías en Po?, quise decirle. No, no. Shifu susurró mientras ponía su cabeza en el suelo. ¿Por qué me dejaste? Incluso cuando me encerraron en las profundidades de la prisión de Choxgom, lo esperé. Mi ira desapareció después de la primera semana de mi encarcelamiento mientras esperaba y esperaba. Pasaron los años, pero él nunca llegó. Pensé que seguro se había olvidado de mí, como un sueño lejano, una pesadilla borrosa. Pensé, ¿qué clase de padre olvida a su propio hijo? Solo después de 20 años y al volver a verlo me di cuenta de la respuesta. Miré su frágil cuerpo. Era pequeño y tenía pelaje rojo y blanco. Mis brazos aparecieron a la vista cuando me miré a mí mismo y a él. La diferencia era clara. No nos parecíamos en nada. Me di cuenta de que no era tu hijo. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí lágrimas caer de un ojo. Dejé que mis sentimientos se fueran. Fue tranquilizador. Me duele el corazón, pero el final promete descanso y respiro. Cerré los ojos y sentí todas las emociones en mi corazón. No las rechacé ni huí. Las abracé y aproveché el momento al máximo. En algún momento, de alguna manera, nos equivocamos como padre e hijo. Aunque le dije todo eso, sabía que no era el único que había actuado mal. Yo también lo hice. Y lo que tengo ahora es el producto de nuestras acciones. Un hijo roto y un padre roto. El silencio silencia. Eso fue hasta que Shifu habló. A pesar de toda su debilidad e inacción, decidió hablar en el último momento. Siempre serás mi hijo, dijo mientras se levantaba lentamente y cojeaba hacia mí. Tenía los ojos tristes y húmedos. Desde el momento en que te encontré y hasta el día de hoy, eres mi hijo, dijo y me miró, con una débil sonrisa dibujada en su rostro envejecido. Ahora me doy cuenta de que nunca fui digno de ser tu padre. Tuve un hijo mejor del que jamás podría haber soñado. Tal vez ya no me veas como tu padre, pero a pesar de todo lo que valgo, siempre serás mi hijo. Cerró los ojos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Abrió el brazo para abrazarlo. Lamento que me haya llevado tanto tiempo, pero bienvenido a casa. Me agaché y recibí su abrazo. Sentí que ese cálido abrazo me hacía sentir un poco mejor, que curaba. Nos quedamos así durante mucho tiempo hasta que Shifu finalmente se desmayó en mis brazos. Todo el estrés y la preocupación por mí lo habían agotado, y nuestra pelea y el arrebato emocional fueron la gota que colmó el vaso. Lo dejé suavemente en el suelo con una sonrisa en mi cara. Me sentí mucho más ligero que cuando regresé a casa. Punto de vista de Tai Lung: con suerte, esto será el final. Me siento mucho mejor que antes y me sentí aliviado de finalmente haber llegado a un acuerdo sobre el problema que había entre nosotros. Realmente no era bueno con estas cosas emocionales, prefería golpear a algún villano malvado o entrenar hasta que mis huesos se rompieran. Al final ya había llegado a un acuerdo con todo y me había aceptado a mí mismo cuando alcancé la paz interior. Lo que pasó fue simplemente una manifestación de mis emociones. Ojalá que Shifu también encuentre su paz interior.
No sabía si lo había logrado en las películas, pero esta vez pude ayudarlo. Dejé al desmayado Shifu tirado cerca del estanque del Palacio de Jade mientras me dirigía hacia el exterior. El palacio estaba prácticamente destruido y totalmente destrozado, con un cráter gigante en el medio. Tomaría algún tiempo arreglarlo, pero definitivamente se puede restaurar, así que no estaba preocupado. Salí del Palacio de Jade y me quedé de pie en lo alto de las escaleras mientras estiraba mi cuerpo. Realmente no había lugar como el hogar, ya que sentía mi alma en paz. Miré al horizonte y mis ojos contemplaron la magnificencia del cielo despejado. Las nubes oscuras se habían dispersado y la tormenta se había retirado, como para representar el fin de la agitación emocional en la que me encontraba hace no mucho tiempo. Me quedé así, disfrutando de los primeros rayos del sol naciente hasta que mi paz fue perturbada por el sonido de una respiración agitada. Abrí los ojos y miré hacia abajo, hacia los escalones, y pude ver un panda subiendo las escaleras. Ya había recorrido la mitad de los 1000 escalones, pero todavía le quedaba un largo camino por recorrer. No pude evitar esbozar una sonrisa al verlo enfrentarse a su mayor adversario en sus palabras, las escaleras. Fue divertido, por decirlo menos. Y respira con dificultad y sus jadeos necesitados suenan como los de un pez tratando de respirar en un desierto. Y ahora se estaba ahogando con el aire. Nunca supe que era posible ahogarse con el aire, así que le doy puntos al panda por enseñarme algo nuevo. Oye. Panda. Grité y él levantó la cabeza mientras sus ojos exhaustos me miraban perezosamente. ¿En serio? ¿Cómo se te cansan los ojos de subir escaleras? ¿Qué? De repente se dio cuenta de quién era yo y casi perdió el equilibrio y cayó al principio de las escaleras. Por suerte, logró contenerse. No tienes que apresurarte. Te esperaré. Dije mientras una enorme sonrisa se dibujaba en mi rostro. Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba, que él me devolvió. Está bien. Gracias, señor. Gritó, agitando las manos en mi dirección antes de caer en los escalones como un cadáver. Estaba seguro de que mejoraría mucho y que incluso podría subir las escaleras correctamente, considerando que tenía más tiempo para entrenar, pero parecía que las escaleras eran su kriptonita. Algo que nunca podría superar. Puedes hacerlo, guerrero dragón, grité y reí mientras observaba a Po subir lentamente los últimos escalones. Por fin logró llevar su cuerpo hasta lo alto de las escaleras y de inmediato se tumbó, exhausto y con la lengua afuera. Jadeó como un perro por un rato hasta que finalmente se puso de pie. Entonces tú debes ser Po. He oído hablar mucho de ti, dije mientras daba unos pasos hacia él. Sí, lo soy, dijo Po antes de hacer una pausa. Espera, ¿has oído hablar de mí? ¿Dónde? Quiero decir, todo lo bueno que espero. No. Dijo la última parte con inseguridad. Fue realmente divertido verlo así y me hizo darme cuenta de cuánto desarrollo tuvo su personaje durante las 3 películas. ¿Quién habría pensado que este panda se convertiría en uno de los maestros de Kung Fu más poderosos que jamás hayan existido, rivalizando con personajes como el propio Owai? Fue igualmente divertido y frustrante. Ya basta de eso. Creo que tienes algo que quiero, dije mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Mi actitud despreocupada desapareció en un instante, y mi rostro se transformó en algo frío y serio. Cierto, dijo Po y sacó algo de la parte trasera de sus pantalones. Era el pergamino del dragón, en todo su esplendor. Decidí no preguntar dónde escondió eso. ¿Lo quieres? Ven y. Guaya. Gritó mientras me movía a la velocidad del rayo y lo golpeaba, enviando su cuerpo a volar como un muñeco de trapo mientras le robaba el pergamino de la mano. Boing, su cuerpo salió volando y cayó por las escaleras. Su cuerpo comenzó a rebotar como una pelota mientras caía, estrellándose uno a uno contra las escaleras. Sentí una especie de enfermiza diversión al verlo caerse en todos los escalones que sube con tanta dificultad. Tal vez. También me deleité al ver que todo su esfuerzo se desperdició cuando se encontró al pie de las escaleras. Al igual que todos mis esfuerzos por ser el guerrero dragón se desperdiciaron. No hablaré hasta que conozca a mi abogado.
A. Ay. Vi como Po caía cómicamente por las escaleras hasta que se detuvo en el mercado al final de las escaleras. Miré el pergamino del dragón que tenía en la mano y, aunque sabía que estaba en blanco, ocupaba un lugar importante en mi vida, así que decidí quedármelo. Además de eso, nadie más en el mundo aparte de nosotros sabía que estaba en blanco, por lo que podría ser útil para distraer a un enemigo o usarlo para intercambiar por algo más preciado algún día. Pero por ahora, dejemos esos pensamientos de lado porque tengo cosas más importantes de interés. ¿Qué carajo fue eso? Me pregunté y miré la mano con la que golpeé a Po. Sabía cómo golpear, lo sabía también que en ese momento era como respirar. Así que supe que mi golpe había dado en el panda. Pero también sabía que mi puñetazo no lo había alcanzado. Fue extraño. Me recordó a mi infancia, cuando solía golpear a un muñeco de goma. A medida que fui creciendo, convertí en una tradición destruir un muñeco o material de entrenamiento de la manera en que se suponía que debía usarse. Era una demostración de que había dominado el objeto con el que estaba entrenando. Por ejemplo, si era un muñeco de madera hecho para entrenar patadas, lo destrozaba con una patada poderosa, y si era una bola de hierro para entrenar mis garras, la cortaba con mis garras. Sin embargo, ese muñeco era lo único que no podía destruir. Shifu solía bromear diciendo que Owai lo había fabricado para entrenar a su primer alumno después de inventar el Kung Fu. Sin embargo, incluso después de 1000 años, nunca había necesitado una reparación. Ahora bien, ¿cómo se relaciona eso con el cuerpo de Po? ¿Por qué me recordó a ese muñeco? Debe haber algo interesante en él que lo motiva. Se suponía que era uno de los más fuertes, después de todo, debe haber una razón además de la armadura de la trama. Bueno, vamos a averiguarlo, pensé con una sonrisa malvada mientras sentía que mi obsesión por el Kung Fu me rogaba que aprendiera todo. Lancé el pergamino del dragón al techo del palacio de Jade antes de hacerme crujir el cuello y poner una enorme cantidad de fuerza en mis piernas. ¡Boom! Con una fuerte explosión de fuerza que devastó el suelo donde me encontraba antes, salí disparado hacia el cielo. Hice una voltereta para controlar la trayectoria en la que caía y apunté directamente al mercado donde se encontraba Po. Utilicé mis extremidades para guiarme cuando comencé a caer libremente al suelo. El aire pasó rápidamente por mi pelaje mientras disfrutaba de la sensación de libertad justo antes de aterrizar. Uff, y boom. Hice un aterrizaje de superhéroe mientras una onda expansiva controlada me daba la bienvenida. Me puse de pie y ya sentí con satisfacción cuando vi la admiración en el rostro de Po. ¡Wow! ¡Genial! Dijo, casi como si fuera un fanático, antes de recomponerse. Entonces, guerrero dragón. Luchemos para decidir el destino del valle. Si gano, destruiré todo lo que amas, le dije y vi que su rostro se ponía serio. Bien. ¿Y si pierdes? Me preguntó y lo miré como un idiota. No existen tales cosas. ¿Aceptas? No dejaré que destruyas el valle Tai Lung. No importa lo genial que seas, protegeré mi hogar como el guerrero dragón, dijo y adoptó su famosa postura. Bien, dije y una sonrisa salvaje se extendió por mi cara mientras levantaba el puño. Nuestra batalla será legendaria. Punto de vista de Tai Lung: nuestra batalla no fue legendaria. Ya. Wow. Boom, push. Po me atacaba una y otra vez, pero yo simplemente bloqueaba cada ataque que me lanzaba antes de lanzarlo al cielo y volar lejos. Una y otra vez. Está bien, chico duro. ¿Qué tal esto? Gritó Po antes de atacarme. Me hice a un lado porque su golpe falló y él se inclinó demasiado sobre el golpe y perdió el equilibrio. Agarré su cuerpo y tomé control de su peso, girándolo lancé al aire para que cayera al lugar donde comenzó. Boom, push. Quiero decir, no sabía exactamente qué esperaba, pero esto no era lo que esperaba. Pero, por otra parte, solo había estado entrenando durante menos de 4 semanas. De hecho, se podría decir que estaba apenas por debajo de un miembro de los 5 furiosos. Una hazaña impresionante considerando que solo entrenó durante unas pocas semanas. Pero ese poder no valía nada para mí, ya que podía derrotarlos a los 5 con facilidad.
Debería haberlo esperado, yo era mucho más fuerte que él. La única forma en que me derrotó en la película fue porque en lugar de luchar contra él, estaba más concentrado en el pergamino. Lo gracioso era lo bueno que era a la hora de luchar por el pergamino. Todo el arco de entrenamiento que tuvo estaba relacionado con él y Shifu peleando por comida o por un dumpling. Y en nuestra batalla, todo el tema era que los dos luchábamos por obtener el pergamino. Si lo piensas, ¿no fue demasiado conveniente que todo su entrenamiento estuviera relacionado con pelear por algo, como si hubiera sabido de antemano que íbamos a pelear por el pergamino? ¿Una coincidencia? No lo creo. Fue la voluntad del universo, tonterías. No puedes derrotarme, guerrero dragón. No tienes el poder para respaldar tu título, dije y le di una patada en la mandíbula, enviándolo a volar nuevamente. Boom push. En su defensa, se recuperó rápidamente, se puso de pie y se movió rápidamente. O al menos eso es lo que debió pensar, pero en realidad solo movía la cabeza rápidamente. Quería decirle, solo porque parece que te mueves rápido desde tu perspectiva, no significa que en realidad seas rápido como Shifu. Pero no lo hice porque se ve estúpido. Es gracioso. Él se abalanzó sobre mí. Boom push. Tal vez el guerrero dragón del final de la tercera película sería un oponente digno. Po con paz interior también podría ser un gran oponente contra el que luchar. Pero el que estaba frente a mí era demasiado joven e inexperto para mí. Terminemos con esto, dije con un gruñido antes de dispararle. Le lancé un puñetazo en la cabeza para noquearlo, pero por pura coincidencia, lo esquivó. ¿O fue una coincidencia? Lo pensé por sus reacciones cómicas a sus propios movimientos. Le lancé distintos ataques y, sorprendentemente, logró esquivarlos bien, pero aún así los esquivó con un Huawei, como si hubiera sido por casualidad que los esquivó. Interesante, pensé. No me digas que el universo lo favorece tanto que le permite esquivar múltiples ataques por pura coincidencia. Eso sería demasiado exagerado. Fue frustrante. No sabía si lo hacía intencionalmente, pero era una excelente manera de agitar a tu oponente e invitarlo a realizar un movimiento imprudente. Luego, puedes aprovechar su oportunidad con un contraataque. Seguí atacándolo mientras él bloqueaba y esquivaba, pero después de unos segundos, decidí aumentar la intensidad. Vamos, un 40% de mi fuerza. Cerré mi mano en un puño y me quedé en posición lineal. Mi ataque comenzó desde mis pies, reuniendo energía cinética hasta que desaté todo en un puñetazo de 2,5 centímetros. Mi puñetazo le dio de lleno, pero, al igual que la última vez, no lo golpeé. Observé con atención cómo la fuerza de mi puñetazo recorría lentamente su gordo cuerpo como una ola, dispersando el daño hasta que quedó reducido a nada. ¿O no? Ante mis ojos atónitos, las ondas de energía cinética regresaron lentamente y viajaron por su brazo hasta que el cuerpo de Po se lanzó hacia mí. Levanté los brazos y bloqueé el doble golpe entrante, pero aún así salí volando y me estrellé contra un edificio. Fue. Chocar. ¿No fue eso algo interesante? Dije con una sonrisa mientras salía del edificio destruido. Creo que ya lo entendí. Su cuerpo era especial. Pensarías que su cuerpo gordo no era apartamento para pelear, pero te equivocarías. En cambio, era perfecto. Si esta fuera una novela de cultivo china, diría que Po tenía el físico de goma celestial o el cuerpo globo del alma santa inmortal o algo así. Me pareció extraño que no tuviera un estilo específico de lucha. Muchos considerarían que no tener un kung fu específico es una gran debilidad. Pero ese no era el caso de Po, sino su fortaleza. Cada estilo de kung fu tiene una debilidad y hay dos maneras de eliminar esa debilidad. O aprendes todas las técnicas de kung fu para cubrir esa debilidad como yo, o decides no tener un kung fu específico en absoluto como él. Éramos opuestos. Ahora se volvió irónicamente ingenioso, estaba lleno de debilidad sin un kung fu. Bueno, algunos podrían decir que tener todo como tu debilidad significa que no tienes debilidad en absoluto. Utilicé mi conocimiento de las películas de Kung Fu Panda e incluso de otras ficciones y artes marciales para analizarlo seriamente.
Todo su truco parecía ser la fluidez, la libertad de idear el mejor movimiento sobre la marcha. Y luego estaba también lo interesante de él, que era su cuerpo. Fue entonces cuando finalmente cobró sentido el hecho de que me recordara al muñeco al que solía golpear en mi infancia. Po también era así, cuanto más fuerte golpeabas, más fuerte te golpeaba. Era como si reflejara el poder que usabas cuando luchabas contra él. Eso continuaría una y otra vez, hasta que lo dieras todo y luego, cuando él contraatacara, igualando tu intensidad, eventualmente perderías. Eres realmente único, dije, sacándolo de su momento de felicidad. Se miraba las manos como si no creyera lo que acababa de hacer. ¿En serio? Entonces ven a por mí. Dijo y se puso en posición, con una amplia sonrisa en su rostro. Bajé el cuerpo y empecé a correr hacia él a 4 patas. Iba a ponerme un poco más serio y ver si realmente podía igualar mi poder. Un rugido salió de mi garganta por instinto y esta vez, Po parecía extremadamente serio mientras se lanzaba contra mí. En un choque de fuerza, entrelazamos nuestros antebrazos y una onda expansiva limpió nuestro campo de batalla de sonido y piedras. Entonces comenzó la pelea mientras mis brazos se convertían en un borrón de movimiento que desataba un ataque implacable contra el guerrero dragón. Po parecía tener un talento innato para esquivar, ya que se abrió paso entre mis ataques para lanzar un ataque propio. Lanzó un puñetazo y yo agarré su puño antes de tirarlo hacia mí y asestarle un gancho en el abdomen. Una ola de energía cinética volvió a ondular su cuerpo mientras me encontraba agachándome para esquivar un puñetazo que era demasiado fuerte para que él lo lanzara. Lo hizo de nuevo, su cuerpo tenía la capacidad natural de contener la energía cinética y liberarla en su ataque. Fue increíble. Nunca entran en detalles sobre cómo funcionan las cosas en las películas ni explican su kung fu, pero hay cosas interesantes que aprender en este mundo. Comenzamos a intercambiar golpes a medida que la pelea se hacía más intensa. Cada uno de nuestros ataques parecía volverse más fuerte y letal a medida que avanzaba la pelea. Estilo serpiente, los músculos de mis brazos se relajaron al extremo hasta que de repente comenzaron a moverse, volviéndose borrosos mientras atacaban a Po como una serpiente que va por un mordisco letal. Puño del tigre negro, mi juego de pies se volvió borroso y el suelo sólido actuó como olas para mí mientras flotaba de un lugar a otro. Mis golpes también se volvieron como olas mientras se curvaban alrededor de la defensa de Po y lo golpeaban donde yo quería. Shoujiao del maestro pereza, mis ataques se convirtieron en una combinación, ya que cada ataque preparaba el terreno para el siguiente. Eran movimientos unidos que se volvían cada vez más fuertes cuanto más tiempo pasaban sin interrupción. Una combinación de ataques termina en 4 a 6 movimientos, pero esta técnica podría continuar durante 3 días si no se la interrumpe. La debilidad era obvia, interrumpir un ataque reiniciaba la combinación a 0, pero era la primera vez que Po la veía, así que nunca podría esperar interrumpir la combinación. Utilicé este kung fu para ver la similitud entre él y cómo Po parecía ser capaz de reflejar la intensidad del poder de su oponente. Así, la pelea continuó por un tiempo mientras usaba diferentes kung fu en el guerrero dragón, probando su fuerza y descubriendo su potencial. Bajé mi cuerpo y le di una potente patada en la mandíbula que lo hizo volar por los aires. Aunque me encantaba jugar con él, es hora de terminar con esto. Salté al aire y cuando lo alcancé, le di una patada de martillo perfecta y lo mandé volando al suelo. Se estrelló contra el suelo con una explosión de ondas de choque que provocó un terremoto. Su cama hizo un cráter profundo. ¿Cuánta fuerza puede soportar su cuerpo? Pensé mientras caía del cielo y descendía directamente sobre Po. Veamos, 50%, pensé y mientras contenía la mitad de mis fuerzas, le di un puñetazo al cuerpo de Po. ¡Bum! Una explosión, como si hubiera detonado una bomba, sacudió todo el mercado y el suelo formó una red de grietas. Cuando el polvo se asentó, apareció un enorme cráter con Po en el centro. Me quedé al lado de Po mientras lo veía gruñir de dolor. Pero, al final, todavía podía ponerse de pie. Su cuerpo no era resistente ni duro como el de Tigresa, pero su capacidad para recibir golpes y recuperarse era increíble.
Si Tigresa tenía una defensa alta, Po tenía una alta tasa de HP y recuperación de HP. Supongo que eso es lo que se espera del guerrero dragón. Creo que se curó con bastante facilidad, incluso después de que le dispararan a quemarropa con el cañón de Shen. Le llevó 3 días recuperarse de sus heridas casi mortales. Tú, Tayelelung. No te lo permitiré, dijo mientras se ponía de pie tambaleándose. Después de unos segundos más, se abalanzó sobre mí con las fuerzas que le quedaban. Ya había aprendido que su cuerpo era resistente a ataques contundentes como el de Luffy, pero ¿qué pasa con los ataques afilados? Pensé antes de dar un paso atrás para esquivar su puñetazo. Entonces saqué las garras de mi mano derecha y la clavé en el costado del abdomen de Po, una parte que sabía que no tenía órganos vitales. Se detuvo al instante y permaneció inmóvil. Mis garras se hundieron en su cuerpo para extraerle sangre. Debió ser la primera vez que vio su propia sangre porque parecía sorprendido. Qué extraño, pensé que estallarías como un globo, dije con una sonrisa cuando me miró con los ojos muy abiertos. Saqué mis garras y lo empujé mientras se tambaleaba hacia atrás. Cayó de espaldas y cuando vio la sangre que brotaba de la herida, comenzó a entrar en pánico. ¡No! ¡No! No quiero morir, dijo de manera dramática mientras comenzaba a sollozar pero sin lágrimas reales. Deja de hacer drama. No te vas a morir solo por eso, solo tiene unos 5 centímetros de profundidad, dije, con su cuerpo gordo, eso no era más que un rasguño. ¿En serio? Preguntó aliviado. Sí, solo asegúrate de hacer presión para que no te desangres hasta morir, dije y Po se apresuró a hacer presión sobre su herida. Luego me miró con ojos traicionados. Los 5 furiosos deberían regresar pronto, dije mientras mi oreja se movía, escuchándolos correr hacia nosotros y los aldeanos que estaban justo detrás. Solo diles que luchaste con valentía y te ganaste mi respeto. Así que ya no te odio como guerrero dragón ni como el palacio de Jade, dije, dándome la vuelta y subiendo las escaleras corriendo de nuevo. Terminé por hoy, necesito un buen descanso después de mi largo viaje. Me dirigí directamente al cuartel de estudiantes del Palacio de Jade. Estaba en casa, en paz, no tenía por qué temer a los atacantes, y era agradable dormir en una cama decente después de tanto tiempo. Así que cuando llegué a la habitación, me quedé dormido al instante y dormí durante todo el día. Tercer punto de vista. Los 5 furiosos, Po y el maestro Shifu se encontraban reunidos en el estanque del Palacio de Jade. El salón de maravillas y majestuosidad que alguna vez inspiró asombro no se encontraba por ningún lado, reemplazado por un salón destrozado y un piso devastado que insinuaba la intensidad de la pelea que tuvo lugar. Era un palacio roto. El maestro Shifu estaba de pie al borde del estanque, dándole la espalda a su alumno. Sus ojos estaban concentrados en su propio reflejo en el agua mientras estaba sumido en sus pensamientos. Los estudiantes de Shifu acababan de terminar de ayudar a los aldeanos a instalarse nuevamente en sus hogares y les aseguraron que estaban a salvo con la mentira de que el guerrero dragón los había protegido. Pasó mucho tiempo hasta que los aldeanos se calmaron, pero al final, cuando llegó la noche, terminaron. Después de eso, todos se reunieron en el Palacio de Jade y encontraron a su amo así. Maestro, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Víbora con un siseo de preocupación. Corrección, ¿qué podemos hacer?, dijo Mono mientras cruzaba los brazos mientras todos miraban a su amo en busca de respuestas. Siempre podemos escapar, comentó Mantis mientras todos los demás giraban el cuello para mirarlo. Oh no, añadió. Primero calmémonos todos y esperemos a que Guya regrese con las noticias, dijo Tigresa a sus compañeros de estudios y justo cuando terminó, el sonido de alas batientes atrajo su atención hacia la entrada. Crane entró volando con la respiración agitada y una expresión de pánico en su rostro. Cayó al suelo porque ni siquiera pudo ejecutar la carga correctamente debido al pánico. Es cierto, está durmiendo en el cuartel de estudiantes en este mismo momento, declaró Crane, recibiendo el jadeo de todos como respuesta. Tai Lung, precisamente, estaba durmiendo en su habitación. ¿Qué demonios se suponía que debían hacer al respecto? ¿De quién era la habitación que estaba usando?
Monkey se apresuró a hacer la pregunta importante mientras todos miraban a Crane en busca de respuestas. No lo sé. ¿Qué esperas que haga? ¿Acercarme al dormitorio y ver en qué habitación estaba durmiendo? De ninguna manera. No me voy a acercar a ese tipo. Amo mi vida, muchas gracias. Grua defendió su ignorancia. Lo único que sé es que efectivamente estaba durmiendo en una de las habitaciones. Creo que quizás estás exagerando un poco, Crane, dijo Mantis después de aparecer sobre su sombrero a toda velocidad. Es fácil para ti decirlo. No te empujaron ni te amenazaron. Tuviste suerte de que te sacaran antes de tiempo, dijo Crane. Todavía lo recuerdo con claridad, los ojos peligrosos que tenía cuando me empujó contra el suelo y me dijo que no mostraría piedad la próxima vez. Su cuerpo se estremeció solo de recordarlo. Parecía que después de su encuentro con Tai Lung, Crane, de corazón bondadoso, había desarrollado trastorno de estrés postraumático. Después de todo, estaba sufriendo la mayor tortura emocional, al ver a todos sus amigos eliminados, sin saber si estaban vivos o no. Sin embargo, no era capaz de hacer absolutamente nada. Y luego lo bajaron del cielo, que siempre pensó que era un lugar seguro para él. La amenaza que le lanzó Tai Lung fue el último clavo en el ataúd. Sus ojos, murmuró Crane y recordó los brillantes ojos amarillos de Tai Lung ardían con crueldad y violencia. Se siente como si me estuviera mirando como si fuera comida, dijo Crane, muchas personas lo habían menospreciado antes, e incluso tenían ojos de desdén hacia él, pero nadie podía acercarse a lo incómodo que se sentía bajo la mirada de Tai Lung. Los ojos de un depredador mirando a su presa. Definitivamente quería comerme. No seas ridículo, se burló Tigresa, ¿por qué alguien querría comerte? Dijo, sintiéndose un poco a la defensiva de Tai Lung. Tai Lung no es así. Supongo, dijo Crane, aunque hasta el día de hoy se preguntaba por qué Tai Lung murmuró sería como pollo. Justo antes de dejarlo ir. Después de ese pequeño intercambio, todos se volvieron hacia el maestro Shifu, quien todavía estaba sumido en sus pensamientos, mirando el estanque. Maestro, Shifu finalmente se dio la vuelta y miró a sus estudiantes. Los observó uno por uno y notó que Po tenía un vendaje envuelto alrededor del costado de su abdomen. Aparte de eso, todo lo demás estaba bien. Todos hicieron un buen trabajo ayudando a los aldeanos. Pueden irse por hoy, dijo Shifu estoicamente a sus estudiantes, quienes estaban desconcertados. Pero maestro, ¿qué vamos a hacer al respecto? No haréis nada, les interrumpió Shifu. El Palacio de Jade es un hogar para Tai Lung tanto como lo es para todos ustedes. Si él quiere quedarse en el Palacio de Jade, puede quedarse. Es su hogar, dijo Shifu sin lugar a discusión, pero Viper encontró una. Pero Tai Lung es un villano. Es un criminal, no podemos dejar que se quede aquí y ponga en peligro el valle. Víbora expresó su rechazo a la idea. Víbora, Tai Lung no es quien crees que es. Él no es lo que los rumores decían que era, dijo Tigresa. Iba a decir bueno, pero se dio cuenta de que Tai Lung tal vez no fuera malvado, pero tampoco era bueno, como él decía. También era molesto. Él lastima a Po. Le espetó Víbora a Tigresa, su enojo era evidente cuando dijo eso. Todos se giraron hacia el panda, que permanecía en un silencio terrible mientras estaba con ellos. Hizo una mueca cuando se dio cuenta de que todos lo miraban y se movió nerviosamente. Empezó, parece genial. Aunque me lastimó, fue durante la pelea y no es tan grave. Aunque al principio Po le tenía miedo a Tai Lung debido a todos los malos rumores e historias que circulaban sobre él, sorprendentemente se mostró tranquilo. Puede que fuera grosero y despiadado, pero Po definitivamente sentía que no era una mala persona. Todos asintieron, de acuerdo con sus palabras mientras Po corría con ellos y ayudaba a los aldeanos incluso con su supuesta lesión. Pero sigue siendo un criminal y un fugitivo, ¿qué hay de lo que le hizo a la ciudad de Mielin? Mató al maestro Ubao. Esta vez, fue Crane quien habló. Parecía estar del lado de Viper, pensaba que a Tai Lung no se le debería permitir permanecer en el Palacio de Jade. Me lo explicó cuando le pregunté. No fue un ataque sino un duelo a muerte que ambos aceptaron. La razón estaba relacionada con el padre de Ubao a quien Tai Lung derrotó, o algo así.
Y Wu Bao quería venganza. Tai Lung nunca atacó la ciudad en sí. Tigresa salió en defensa de Tai Lung una vez más. ¿Y tú simplemente crees eso?, preguntó Víbora. ¿Por qué lo defiendes de todos modos? ¿Qué te hizo mientras estabas con él? Fue realmente sorprendente que Tigresa defendiera a Tai Lung. Ella solía ser quien más lo odiaba, pero ahora estaba allí, poniéndose de su lado. Tigresa miró a Víbora con enojo por su estúpida pregunta. Acababa de descubrir que Tai Lung no era malvado como la gente decía que era. No era justo, así que quería arreglarlo. No había nada más, ella simplemente estaba haciendo lo que creía que era correcto. Ah, ya veo. Eso tiene sentido, dijo Shifu, captando su atención. Recuerdo la pelea que tuvieron Tai Lung y Li Shou. Fue motivo de chismes en China durante un tiempo. Shifu se tocó la barba mientras recordaba aquel acontecimiento. La gran reputación de Li Shou quedó arruinada después de que Tai Lung lo derrotara con un dedo y su dignidad también quedó destruida cuando se orinó encima durante la pelea, frente a miles de espectadores. Fue una gran deshonra para su nombre, ya que era un oso gigante serio y respetado, y el hecho de que se hiciera pis encima fue especialmente humillante para una persona de su estatura. Nunca se recuperó de esa humillación y se suicidó hace mucho tiempo. Fue una tragedia. Pero no se podía culpar a Tai Lung porque solo dominaba los ataques nerviosos durante esa pelea. Así que no fue a propósito que Tai Lung humillara a Li Shou de esa manera. Pero desde la perspectiva de Wu Bao, sí, parece razonable que Wu Bao, el hijo de Li Shou, busque venganza contra Tai Lung, dijo Shifu con un suspiro. Entonces, ¿eso significa que Tai Lung vive con nosotros ahora?, preguntó Mantis. Sí. Eso significa exactamente eso, Mantis, dijo Shifu y nadie más tuvo otra objeción. Al final, Shifu era el amo del palacio de Jade, no tenían derecho ni audacia para cuestionarlo más. Y aunque decidiera no hacerlo, no hay nada que podamos hacer, dijo Shifu en tono mesurado. ¿Quién iba a expulsar a Tai Lung si quería quedarse allí? Los distintos maestros de China que se negaron a acudir en su ayuda cuando Tai Lung se puso furioso. Eso debería decir mucho sobre lo respetado y temido que era Tai Lung. Era el deber y el honor de cada maestro de Kung Fu brindar ayuda al lugar sagrado del Kung Fu, el hogar del inventor del Kung Fu, cuando enfrentaba peligro. Sin embargo, preferían abandonar su honor antes que enfrentar la ira de Tai Lung. Sin embargo, existía una posibilidad. Si un reino decidía deshacerse de Tai Lung y utilizaba todas sus tropas y amos para atacar a Tai Lung, ¿qué clase de reino o ciudad desperdiciaría tales recursos por una sola persona? Ninguna. Por lo tanto, se podría decir que Tai Lung era imparable, especialmente después de la muerte de Owai. No había nada que se pudiera hacer. Los 5 furiosos también se dieron cuenta de esto. ¿Qué iban a hacer? ¿Luchar contra él otra vez? No querían volver a hacerlo nunca más. Pero no se preocupen, estudiantes. He hablado con Tai Lung y he resuelto el problema. No lastimará a ninguno de ustedes si no se lo provoca. Ahora pueden regresar a sus habitaciones, dijo Shifu y, con renuencia e impotencia, los 5 furiosos Hippo abandonaron el palacio de Jade. Shifu observó con una pequeña sonrisa cómo se marchaban sus alumnos. Luego se volvió hacia el estanque, que ya se había calmado mientras conversaban. El agua estaba tranquila y Shifu podía ver su reflejo con claridad. Un padre fracasado. Eso fue lo que vio. Pero el universo le había dado la oportunidad de redimirse. Tai Lung viviría en el palacio de Jade a partir de ahora. Quizás, solo quizás, podría hacerlo mejor esta vez. Maestro. Llamó Tigresa y sacó a Shifu de su ensoñación mientras se giraba para mirar a su estudiante. ¿Puedo dormir en la habitación de invitados? Shifu levantó la ceja. Punto de vista de Tai Lung. Sabes que dormiste bien cuando dormiste bien por la mañana y te despertaste a la mañana siguiente. Un total de 24 horas de sueño. Cuando me desperté por primera vez, pensé que solo había dormido unos minutos en lugar de un día entero. Pero la parte subconsciente de mi mente me dijo que había sido un día. Pero yo seguía sin levantarme. Seguí cerrando los ojos mientras disfrutaba del resplandor del sueño reparador. Mi alma lo necesitaba.
No fue hasta que mis oídos captaron el sonido de pasos dentro del cuartel que abrí los ojos. Me incorporé en la cama y estiré mi cuerpo, que parecía más lleno de vigor que nunca. La habitación estaba ordenada y sin ningún adorno ni elementos que tuvieran personalidad. Si no fuera por el agradable aroma de la habitación, diría que esta es una habitación mundana. Sin embargo, al percibir el olor, no puedo decir que no me guste. El sonido de pasos se detuvo frente a la puerta y se detuvo por un segundo antes de que se abriera para revelar a Tigresa. Oh, es el gatito. Buenos días, dije mientras Tigresa me miraba con cara fría, cara de estoicismo. ¿Dormiste en mi habitación? ¿Lo hice? Pregunté. Pensé que era una habitación gratis porque era tan mundana. Su rostro estoico se quebró mientras me miraba fijamente. Era mentira, ambos sabíamos que podía saber si una habitación estaba ocupada o no solo por el olor. Pero, ¿dónde más se suponía que debía dormir? Crane usaba una colchoneta como cama, ya que dormía de pie. Mokey, una hamaca que no podía soportar mi peso. Mantis era demasiado pequeña. Y Viper, un tronco para enrollarse y dormir. Las habitaciones vacías no tenían camas. Estaba la habitación de Po que podría haber usado, pero entre Po y Tigresa, la elegí porque ambos éramos felinos y el tipo de cama en el que queríamos dormir era similar. Estoy aquí para despertarte e invitarte a desayunar, dijo y mis oídos se animaron ante esa palabra. ¿Desayuno? ¿Alimento? Cuenten conmigo. Dirige el camino. Me levanté del final y la seguí mientras me guiaba hacia el comedor del cuartel. El cuartel de los estudiantes estaba formado por 3 edificios conectados entre sí para formar una sola casa. El cuartel tenía capacidad para unas 10 personas y contaba con cocina, comedor, sala de estar, baño y todo lo que se puede esperar de una casa. De hecho, los cuarteles eran bastante lujosos y grandes en comparación con las casas que existían en esa época. Era una muestra de lo influyente y rico que era el Palacio de Jade. Fuimos a una sección diferente de la casa y miré a mi alrededor para ver los cambios que habían ocurrido mientras estuve fuera. Cállate, llegará pronto. No lo entiendo. ¿Por qué vamos a compartir una comida con él? ¿Y si de repente decide dejar de portarse bien? Es una orden del amo. Recuerden, él nos dijo que fuéramos amables y lo tratáramos como a uno de nosotros. Técnicamente, él es nuestro superior, así que debemos ser respetuosos. ¿Quién carajo le faltaría el respeto de todos modos? Lo que me preocupa es si le molestaría que me subiera a la mesa. No. ¿Están listos los fideos? Un segundo. Voy a servir a Tai Lung. Estoy un poco nervioso, así que no me apresures. Oí el animado parloteo en la mesa del comedor cuando nos acercamos a ella, pero en el momento en que Tigresa y yo entramos, un silencio absoluto descendió en la habitación. Me quedé en la entrada mientras Tigresa entraba y tomaba asiento. Observé divertido a mis compañeros mientras se movían torpemente en sus asientos. Lentamente levanté mis manos e imité la garra de un monstruo antes de decir, "Bu". Curiosamente, Crane y Monkey todavía se estremecieron en sus asientos de manera bastante ruidosa. ¿En serio, cuánto traumaticé a estos niños? Riendo suavemente para mis adentros, tomé el asiento vacío que parecía estar reservado para mí. Los 5 furiosos se miraron a sí mismos y a mí mientras yo me acomodaba en mi asiento. Buenos días, chicos, dije mientras observaba a todos los que estaban en la mesa. Mi tono era frío y firme, en contraste con la diversión que sentí cuando los miré. Mañana. Buenos días, me respondieron con educación, pero pude ver que no estaban seguros de cómo comportarse conmigo. Me recordó la vez que era un joven estudiante y compartí una comida con el maestro rinoceronte volador. Su mera presencia me ponía tan nervioso que ni siquiera podía comer bien porque la comida se echaba a perder. Compartir una comida con alguien que sabías que podía destrozarte en cualquier momento, estar en presencia de una bestia superior, era una sensación especialmente intensa para los practicantes de Kung Fu que dedicaban su vida a hacerse más fuertes, sobre todo si se trataba de un desconocido o un posible enemigo.
Recuerdo estar muy frustrado y marcharme lo más rápido que pude antes de dirigirme directamente a la sala de entrenamiento, donde entrené todo el día y toda la noche sin siquiera pegar un ojo. El maestro rinoceronte volador vino por la mañana y me dijo que estaba impresionado por mi espíritu de lucha. Incluso me enseñó algunas de sus técnicas y nos despedimos en buenas condiciones. Sin embargo, creo que ya no estaba de su lado desde que derroté a su hijo, el maestro rinoceronte trueno, justo después de su logro de matar a 10.000 serpientes en el Valle de la Aflicción. No pude evitarlo, el tipo se perdió en su propia fama y afirmó que era el más fuerte de su generación. Tuve que ir a la provincia de Guangdong y demostrarle lo contrario. De hecho, creo que podría incluso ser hostil hacia mí, ya que maté a Bachir, el comandante de Ambilofeaven, cuando escapé de mi prisión. Era uno de los estudiantes favoritos del maestro Flying Rhino. Mientras me perdía en mis pensamientos, Poya había preparado la mesa y colocado nuestras comidas frente a todos. Los 5 furiosos esperaban a que comiera primero mientras me miraban. Me sacudí mis pensamientos y miré el plato de fideos que tenía frente a mí. Lo olí y lo observé con atención mientras el nervioso Po tomaba asiento a mi lado. Entonces, ante la mirada de todos, comencé a comer. Al ver eso, los 5 furiosos también comenzaron a comer su comida. Fue bueno que me trataran con respeto, como a una persona mayor. Me comí rápidamente el plato de fideos más delicioso que había probado en mi vida y después le di una palmada en la espalda a Po. Me alegro de no haberte matado. Fue el plato de fideos más delicioso que he probado en mi vida, dije con seriedad y él me dedicó una sonrisa que rápidamente se tornó insegura cuando comprendió por completo mi frase. Gracias, dijo, sin saber si era correcto agradecerme por no haberle quitado la vida. Al final, se encogió de hombros. ¿Segundos? Por supuesto. Po se levantó con mi plato y volvió con más fideos. Asentí con satisfacción cuando lo puso frente a mí. Tal vez ser vegano no sea tan malo, pensé y mis ojos se dirigieron a Crane. Se asustó visiblemente cuando nos miramos a los ojos. ¿Qué le pasa? Po se recostó en su asiento de manera algo ruidosa debido a su peso y luego intentó entablar una conversación. Era el más hablador entre ellos y se sentía incómodo con el silencio. Entonces, ¿nunca comieron fideos como estos en prisión? Preguntó sin intención de ofender en su tono, pero los demás lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿Estuvo bien mencionarle algo así a Tai Lung? Pensaron. Honestamente, no me importó. Olvídate de los fideos, nunca comí nada mientras estuve en prisión, dije, lo que sorprendió a Po. Era alguien que amaba y necesitaba la comida, nunca podría imaginarse estar sin comida. ¿Qué? Pero pensé que habías estado preso durante mucho tiempo. 20 años, dije mientras tragaba los fideos, en 20 años nunca he tenido comida ni agua. Eso pareció sorprender incluso a los 5 furiosos, quienes me miraron con expresión interrogativa. ¿Pero cómo sobreviviste durante tanto tiempo sin comida? Po hizo la pregunta principal mientras todos escuchaban mi respuesta. No quise dar una larga explicación sobre cómo desperdicié la mínima energía en mi estado inmóvil o cómo Ki me ayudó. En cambio, una pequeña sonrisa juguetona apareció en mi rostro cuando me volví hacia el panda. Me alimento de mi odio y de mi ira para sobrevivir durante todos esos años, dije con toda la seriedad en mi voz. «Uaah», dijo Po con asombro, ¿es por eso que eres tan amable ahora? ¿Te comiste todo tu odio y tu ira? Contuve la risa y dije. Exactamente. Volví a comerme mientras Po asimilaba la información, hasta que se dio cuenta de que lo que yo decía no tenía mucho sentido. Espera, ¿cómo hiciste? Estaba bromeando, Po le dijo víbora. Los demás se rieron al ver al crédulo panda y el ambiente se volvió un poco menos incómodo. Entonces, guerrero dragón. Cuéntame sobre ti y cómo te convertiste en el guerrero dragón entre todos estos maestros, pregunté para iniciar una conversación. Quería que todos se sintieran cómodos con mi presencia, a pesar de todo lo que había sucedido. Como iba a vivir con ellos, no debería haber ningún conflicto entre nosotros. Y técnicamente, eran mis juniors, así que era mi responsabilidad guiarlos y ayudarlos cuando lo necesitaban.
Bueno, todo empezó cuando yo era un huevo. Y luego nací de mi padre, Po comenzó a contar sus historias desde el principio. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.